Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Buenos días, hermanos, reciban un cordial saludo. Estamos muy contentos de esos tiempos devocional en casa. Un tiempo para meditar en la palabra de Dios y para, sumar un poquito a nuestra lectura diaria de la Biblia y ampliar un poquito más el contenido acerca del texto que se está leyendo. Y esta semana iniciamos con un nuevo libro. Es el libro de Jueces. Hasta la semana pasada estuvimos en el libro de Josué, ahora iniciamos el libro de Jueces. Y quisiéramos simplemente hacer una breve introducción acerca de qué estuvimos viendo durante este libro de Josué. Y fue hermoso poder ver cómo Dios usa a Josué para llevar al pueblo a la tierra prometida y empezar a conquistar esta tierra que Dios ya les había prometido a través de Abraham. Y podemos ver cómo en este libro Josué es encomendado por Dios con la misión de guiar al pueblo en la conquista, para subyugar, para derrotar a todos los enemigos y poder habitar en esta tierra. Y el mismo libro de Josué termina con Josué y hablando un poco de su muerte y hablando acerca de esta generación que obedeció a Dios y que sirvió a Dios. Y hacemos una transición ahora al libro de Jueces, un libro también hermoso donde Dios nos muestra los contrastes entre un pueblo que obedeció y estuvo presto a seguir la dirección de su líder, sirvió a Dios, conoció a Dios, y un pueblo que no le conoció. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Queremos meditar el día de hoy acerca de Jueces 2 del 7 al 14, esta porción que nos va a estar acompañando en esta mañana. Antes de leerla, nos encantaría poder orar y adorar al Señor. ¿Qué tal si empezamos este día con oración, entregándole este devocional al Señor? Señor, gracias te damos por este día nuevo que nos regalas. Gracias por darnos la oportunidad de podernos levantar para aprender de ti, para conocer tu palabra y para adorarte. Dios, encomendamos este pequeño tiempo donde vamos a estar meditando en este hermoso libro de Jueces. Oramos para que tú nos enseñes y nos hables a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué tal si adoramos al Señor con esta canción, reconociendo delante de nosotros al Dios que adoramos?
Hermanos, ¿y qué tal si continuamos en esta misma actitud de querer aprender de la palabra de Dios como lo hemos hecho a través de todo este tiempo con nuestros devocionales en casa? Podemos meditar en esta porción de Jueces, como veníamos diciendo. Empezamos el libro de Jueces y con este libro muchas enseñanzas para nuestras vidas. Y una de ellas está en Jueces 2, del 7 al 14. Quisiera que pudiéramos leer este texto juntos y dice de la siguiente manera: el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevinieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Hermano, es una porción tan interesante para meditar. Y es tan interesante para meditar porque podemos ver estos dos contrastes. Josué, como lo vimos en el libro, fue un líder que Dios usó para recordarle al pueblo que si obedecían su ley y seguían sus preceptos, Dios los iba a bendecir, les iba a dar victoria, pero que si la desobedecían, iba a haber consecuencias. Josué constantemente estuvo recordando esto al pueblo. Pero entramos a Jueces y Dios llama a su presencia a Josué. Y Josué parte con el Señor. Y las generaciones posteriores, estos líderes que quedaron, que estuvieron con Josué liderando al pueblo, pudieron recordar y seguir recordando el poder y las grandes proezas que Dios había hecho. Pero llegó un momento donde el pueblo no conoció a Dios. Dice en el 2:10 que surgió una generación que no conocía al Señor ni sabía lo que había hecho con Israel. Y esto fue algo difícil para la época o para una época del pueblo de Israel en la historia de Israel, porque fue un tiempo donde había un pueblo que estaba lejos de Dios. Y dice el mismo texto que ellos dejaron de ver a Dios y se fueron tras otros dioses de los pueblos que los rodeaban. Y no solo se fueron en pos de ellos, pero los adoraron. Adoraron a ese Dios Baal y a esas imágenes. Esto nos muestra tan claramente cómo en algún punto habían líderes, hombres comprometidos, personas que amaban al Señor y amaban obedecer a Dios, y había un pueblo que les seguía porque estos líderes estaban constantemente recordando la ley de Dios y era un pueblo que servía a Dios. Fue un tiempo de gran victoria, de gran gloria, donde Dios estuvo con ellos. Pero llegó un punto donde este pueblo ya no conoció a Dios. Hubo una generación después, tiempo después, que ya no conoció a Dios. Y estudiando un poco acerca de este pasaje, podemos entender que lo que pasó en ese tiempo ha pasado en la historia. No es ajeno para nosotros ver cómo en Europa, por ejemplo, han habido grandes despertares donde el evangelio ha sido predicado, muchos han sido salvos, pero en muchos lugares de Europa ahora ya no se predica el evangelio. Personas que no conocen a Dios, una generación en ciertos países apática a Dios. Países que antes eran foco de avivamiento, donde la palabra era predicada y había salvación, ahora están fríos.
Dios sin el Evangelio. Esto mismo pasó en Israel. Esto mismo nos lo muestra la palabra. Una generación no conoció al Señor. Y esto ocurre constantemente en las naciones, en las iglesias, en las familias. Que las generaciones que vienen, si no son recordadas sobre la ley, sobre amar al Señor, se apartan y se alejan de Dios y prefieren algo más. Prefieren lo que les ofrece este mundo. Así que qué bueno poder meditar en esto y entender que Dios es un Dios bueno, misericordioso, pero a la vez es un Dios justo. El texto nos muestra que después de que ellos se apartaron, Dios los entregó en manos de sus enemigos, en manos de ese sistema, de ese mundo. No es algo ajeno a lo que pasa hoy. Esta es una generación de un remanente que ha decidido seguir a Dios, pero de otro que en muchos lugares se apartó, ya no está con Dios. Y quisiéramos orar por esto. Quizás esto es tan práctico para las familias de hoy en día. Hogares donde los abuelos han sido creyentes, devotos al Señor, sus padres han seguido ese ejemplo, pero hoy esa generación, los hijos de esos papás ya están lejos de Él, están lejos de Dios, se han desconectado del Señor. El sistema los ha consumido por algún motivo. El evangelio quizás no ha sido predicado, la estafeta no ha sido entregada y el liderazgo no está siendo ejercido, y hay una generación lejos del Señor. Quisiéramos orar por eso en esta mañana y poder meditar. Si de pronto tú eres padre, si de pronto tú eres hermano, si simplemente estás en tu universidad y puedes ver esto, quisiéramos unirnos a Dios en oración, en súplica, en confesión, en acción de gracias, en adoración. Quisiéramos empezar pidiendo a Dios, confesando que esto que está sucediendo, que esto que sucedió en la Biblia, quizás está sucediendo hoy, quizás está sucediendo en nuestras vidas y en nuestros hogares. Quisiéramos pedir por ciertas cosas en especial. Por ejemplo, quisiéramos orar para que Dios nos ayude en este proceso de poder ser más como Él, pero pedir especialmente perdón, porque quizás hemos descuidado la fe de nuestro prójimo, la fe de nuestros hijos. Nos hemos enfocado en construir una relación con Dios. Quizás nos hemos descuidado de poder enfocarnos en predicar el evangelio a los más cercanos, a esta generación, pero a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Y esta generación se está perdiendo porque no conoce a Dios. Ya hemos fallado porque no estamos predicando el evangelio en lugares de influencia donde Dios nos está poniendo trabajo, estudio, en diferentes escenarios. Y el evangelio no está siendo predicado y esta generación no está conociendo a Dios. Quizás no estamos instruyendo a nuestros hijos y quizás los afanes de la vida nos están quitando un tiempo especial en familia, donde podamos levantar altares de oración y podamos guiar a nuestros hijos en el temor del Señor, guiar a nuestros familiares en el temor del Señor. Así que queremos pedir perdón en esta hora. Dios, te pedimos perdón porque tú claramente nos muestras en tu palabra que una generación que obedeció tu ley, que te sirvió, pero que llegó un punto donde esta tradición o esta ley no fue transmitida a los que venían, y esa generación no te conoció y se fue en pos de otros dioses. Señor, perdónanos si esta misma actitud la hemos tomado nosotros. Quizás nos hemos estado enfocando en nosotros y no estamos compartiendo y transmitiendo el evangelio para que otros también se levanten. Quizás hemos descuidado en nuestros hogares el instruir a nuestros hijos. Quizás hemos dejado en descuido el predicar el evangelio a nuestros cercanos, familiares, compañeros de trabajo, amigos.
Señor, te pedimos perdón porque quizás hemos sido apáticos a esto y nos hemos enfocado en que yo tengo muy buena relación con Dios y que eso basta. Pero entendemos, Señor, que hay más gente por la cual nos debemos preocupar y debemos de estar preocupados para que el Evangelio se predique. Perdónanos si hemos perdido ese foco y nos hemos descuidado y no hemos puesto tu Evangelio en el lugar que debe estar. No solo para transformación nuestra, sino para transformación de los otros, de los chiquitos que vienen creciendo, de los adolescentes que vienen enfrentando tantas luchas en este mundo. Perdónanos si por nuestra falta de intencionalidad, Señor, los que vienen abajo de nosotros no están escuchando el Evangelio, el Evangelio no está siendo predicado a ellos y ellos están prefiriendo algo más que a ti. Entendemos que tú eres soberano, pero sabemos que somos también responsables y te pedimos perdón por esto, Señor. Amén. Hermanos, ¿y qué tal si seguimos en la disposición de meditar en este texto y podemos adorar al Señor con otra canción, donde podamos reconocerlo a Él como el Señor de nuestras vidas y alabarlo por esto? Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Hermanos, qué fácil es que la generación más joven se aleje de Dios porque la generación más vieja nunca les enseñó a Dios. Y esto es lo que hemos estado meditando el día de hoy. Y esto es lo que nos muestra el libro de Jueces. Una generación vieja que no fue fiel en enseñar la ley de Dios y lo que Dios había hecho por el pueblo. Y esta generación joven no conoció a Dios y se apartó. Y como hemos dicho, esto se aplica al día de hoy. Y es para hoy también. Y es algo en lo que debiéramos meditar en este tiempo. Este tiempo de Jueces fue un tiempo oscuro para el pueblo de Israel porque había un pueblo que no había conocido al Señor. Pero es algo que quizás se sigue repitiendo ahora. Quisiéramos ver también en estos pasajes cómo después del 14 la palabra empieza a hablar como Dios
envía caudillos, líderes que Dios envía como redentores, por así decirlo, personas que iban a sacar al pueblo de la esclavitud. Y más adelante podemos ver que Dios levanta jueces, porque un pueblo que estaba oprimido fue escuchado por Dios y Dios levantó un juez para liberarlos. Y ellos se arrepintieron, pero eso se volvió en un ciclo vicioso, y es algo que vamos a ver durante este tiempo que estemos estudiando Jueces. Sin embargo, esto también nos muestra que Dios es un Dios justo, porque aquellos que merecían castigo los castigó, pero a la vez un Dios de misericordia, que escuchó a ese pueblo rebelde y apartado cuando se arrepentía y fue en pos de ellos y les ayudó. Y podemos ver las dos caras de Dios: un Dios que es justo, que no dejará por inocente al culpable, pero un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Así que quisiéramos también reconocer a Dios por quién es Él. Esto es lo que nos muestra este texto, es que es un Dios justo, pero que durante el libro también se nos muestra que Dios es un Dios a la vez misericordioso. Quisiéramos reconocerlo a Dios por esto, porque este pueblo no merecía su misericordia, solo la justicia y la ira de Dios, pero Dios en su gran amor tuvo piedad de ellos. Y le damos gracias a Dios por esto. Le damos gracias a Dios por su justicia, por su misericordia. Y Dios, gracias porque a través de este libro de Jueces nos muestra cómo un pueblo imperfecto fue ayudado por un Dios perfecto que tuvo misericordia. Y así mismo como nosotros hemos sido imperfectos, tú que eres perfecto, Señor, misericordioso y bondadoso, te extiendes hacia nosotros. Quizás hemos fallado, Señor, en instruir a nuestra generación, pero confiamos en tu misericordia y que siempre hay tiempo para empezar a hacer las cosas de buena manera. Quisiéramos también tener un tiempo para pedir al Señor, siguiendo esta línea de un Dios misericordioso. Podemos entender que a Él nos podemos acercar con confianza para que nos ayude, para que nos guíe en este proceso como hijos de Dios. No solo para pedir por nosotros, pero para pedir por los otros. Y el día de hoy, meditando en este pasaje, quizás podamos orar en este mismo sentido por esta generación, una generación que se enfrenta a muchas más luchas de las del resto de la historia. Quizás es una generación de fácil acceso a la información, donde tiene muchas opciones, donde tiene la opción de escoger algo más y no escoger a Dios. Quisiéramos orar por esa generación, pedir para que Dios les alcance con su gracia y puedan ver su hermosura. Que a pesar de que hay tantas opciones sobre la mesa y hay muchos que no lo conocen, muchos también puedan proceder al arrepentimiento y lo puedan ver claramente. Quisiéramos también pedir a Dios por los hogares. Creemos que bíblicamente el hogar es el centro de la sociedad, es el fundamento de la sociedad. Entendemos que los hijos pueden ser enseñados en la iglesia, que nosotros podemos ser enseñados en la iglesia, pero es en el núcleo familiar donde los fundamentos más sólidos se establecen. No es el maestro de escuela dominical, no es el pastor, pero es el padre, es el hermano, es quienes están cerca de las generaciones que vienen levantándose, los que son pieza clave para esto. Quisiéramos orar para que Dios nos ayude a ser fieles a esto, a poder ser determinados y constantes en comunicar el evangelio a las generaciones que vienen, en mostrar el amor de Dios, en cimentar a las generaciones que vienen levantándose en el temor del Señor. Y queremos orar por esto, pero también para que esto no sea interferido por las muchas distracciones que tenemos en la vida. Que Dios nos ayude a ser sólidos en esto, y si lo estás haciendo, a que podamos permanecer predicando el evangelio, instruyendo a nuestros niños, adolescentes, jóvenes en el temor del Señor, y instruyendo a las personas que no le conocen en el temor del Señor, porque quizás
Allí hay personas escuchando que dicen, bueno, yo no tengo hijos, bueno, yo soy un joven, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, hemos estado orando de que tenemos adelante o alrededor más bien nuestra familia. Quizás muchos no conocen del Señor. Esta es una buena oportunidad para que ellos se puedan acercar, para que escuchen el testimonio del Evangelio y puedan proceder a salvación. Bueno, es un tiempo para orar por estas personas que tú en este momento estés meditando. ¿Qué personas puedes poner en oración para que el Evangelio les alcance? Y no sean más de aquellos que no conocen a Dios, sino de aquellos que algún día la luz les iluminó. Y la oración es fundamental. Y que Dios nos ayude como comunidad a establecer hogares donde el Evangelio sea predicado, altares de adoración y oración familiar, donde las generaciones crezcan en un ambiente saludable de la palabra, donde la familia se integra, conocer de Dios, amar a Dios. Queríamos orar por esto en esta hora y Señor, te pedimos por nuestra generación. Señor, una generación tan complicada con tantas luchas, con tantas opciones, con tanta información. Señor, clamamos por misericordia. Porque a pesar de que hay tantas opciones en el mundo, el Evangelio sigue siendo transformador y la solución. Y clamamos a ti para que esta generación proceda a la salvación. Sabemos que ahí afuera hay tantos que no te conocen, que están, Señor, seguros para estar en tu redil. Y clamamos en oración y te pedimos que tú les puedas alcanzar. Llévanos a ellos, Señor, para predicarles el Evangelio. Para que no sean más contados como aquellos que no te conocen, sino como aquellos que algún día la luz del Evangelio les alumbró. Pedimos, Señor, por estas generaciones que se vienen levantando, por esta generación de niños, de adolescentes, de jóvenes que vienen creciendo. Oramos para que ellos puedan crecer en un ambiente saludable, donde tu palabra sea el centro en la familia, donde tu palabra sea un fundamento sólido en el hogar y que más que en la iglesia sean enseñados, que en sus casas puedan ser enseñados a creer, a temer en ti y a seguirte, Señor. Oramos por la responsabilidad de los padres, de los hijos, de los hermanos, de los amigos, que podamos ser conscientes de predicar constantemente el Evangelio y constantemente estar recordando a Dios y la importancia de irnos a Dios y de fundamentar nuestras vidas en Cristo. Oramos que nos ayudes a ser constantes en la predicación, que no sea algo de temporada, sino que sea algo que permanezca por siempre, hasta que esta generación crezca y pueda enseñar a otra. Te pedimos por aquellos lugares donde el Evangelio que alguna vez estuvo tan firme no lo está. Señor, te pedimos porque también tú procedas allí con salvación y ellos te puedan conocer. Y te lo pedimos que a pesar de nuestras imperfecciones, tú tengas misericordia, Señor, de nuestros hijos, de nuestras familiares, de nuestros amigos, de nuestros círculos cercanos. Y ellos a partir de ahora puedan conocerte por el testimonio que nosotros podamos darles de ti. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Te damos y queremos adorarte y decir, Señor, que queremos adorarte y que esta generación te adore. Y queremos también proclamarlo, confiar en que nuestras generaciones, que nosotros te podremos adorar. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué tal si seguimos adorando al Señor con este siguiente tema musical y de adoración? Vamos a seguir meditando en esto de que nuestras generaciones sigan adorando a Dios. El corazón de los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. Reconocemos tu paternidad.
construimos un hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Gracias, Señor, te damos porque confiamos en que nuestras generaciones y nosotros te podremos adorar. Sabemos que esto está en tu plan, que nuestra generación y las que vienen te puedan adorar y te puedan conocer. Y queremos agradecer por eso, ¿sabes? Porque a pesar de todo lo que hay en este mundo, las adversidades, cómo avanza de vorazmente para querer que estas generaciones no sigan al Señor, tú sigues guardando un remanente, Señor. Y hoy queremos dar gracias por eso, porque a pesar de los muchos embates que pueda tener este mundo, que pueda tener el enemigo, Señor, tú eres más grande y eres más fuerte y has decidido preservar para salvación a aquellos a quienes has escogido. Y si bien hubo una generación, como nos muestra el libro de Jueces, que no conoció a Dios, y esto puede repetirse ahora, podemos también confiar que después de todo esto puede venir misericordia y una generación que de no conocerte te pueda conocer, que de no estar firme en el Señor pueda estar firme. Y ese testimonio también lo hemos visto a través de la Biblia y a través de la historia redentora, la historia de la iglesia. Señor, queremos dar gracias en este momento, un tiempo para agradecerte, porque a pesar del corazón del ser humano, tú sigues obrando con misericordia hacia él, por tu gloria, para tu gloria. Quisiéramos dar gracias porque nos has dejado tu palabra para poder instruir a nuestras generaciones. Gracias, Señor, por tu palabra para poder direccionar a estas generaciones. Así como en ese tiempo estaba la ley, hoy podemos tener la hermosa Biblia que nos has dejado con 66 libros donde podamos instruir a las generaciones que vienen, y esa es la manera más apropiada para poder direccionar a aquellos que vienen creciendo. Gracias por tu palabra, pero gracias por la obra del Espíritu que actúa en los corazones de las personas para que esa palabra tenga vida y muchos procedan a ti y sea una generación que te conoce. Señor, queremos dar gracias también porque a través de este tiempo tú nos enseñas la importancia de no asumir que porque nosotros creemos en ti, los que vienen abajo también lo harán. Porque entendemos, Señor, que tú tienes hijos, Señor, y que no hay fe prestada, que la fe de nosotros no salvará a nuestros hijos, pero sí podemos confiar en que la predicación que tú nos confieres a nosotros, esa puede ser utilizada por ti para salvación, y que te damos gracias por recordarnos la importancia que es instruir a las generaciones que vienen para que te puedan conocer, y quizás exhortarnos a que no descuidemos esto, que no descuidemos nuestra fe, pero que tampoco descuidemos la de aquellos a quien tú nos has puesto a cargo y a liderar y a formar, instruir y a levantar. Ayúdanos con eso, te hemos pedido, pero además te damos gracias porque no lo recuerdas, y gracias porque tu misericordia se ha extendido a una de estas generaciones que vienen creciendo a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestra inconstancia. Y gracias porque a pesar de que el pueblo no ha cumplido la comisión, quizás hay veces, tú siempre has sido fiel a tus propósitos y el evangelio se ha extendido. Nos sigues usando a nosotros a pesar de nuestras imperfecciones y seguirás llevando el evangelio a pesar de nuestras imperfecciones. Señor, y gracias por la obra que haces a través de la predicación.
Porque a través del Evangelio es que aquella generación que no te conoce ahora te va a poder conocer. Gracias por la obra que has hecho increíble hasta ahora y gracias por lo que harás. Así que queremos dar gracias al Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por recordarnos la importancia de anunciar el Evangelio. Pero gracias también porque nos enseñas que el Evangelio se seguirá extendiendo a pesar de nuestra imperfección. Que los hijos confiamos en que se seguirán levantando. A pesar de que somos imperfectos, tú lo seguirás sosteniendo. Es nuestra responsabilidad, pero es también deber de nosotros depender y confiar en que a pesar de nuestra imperfección tú seguirás haciendo una obra soberana y queremos dar gracias por esa obra soberana tuya también. Así que ¿qué tal si oramos y traemos este tiempo en acción de gracias al Señor por todas estas cosas? Señor, gracias porque a pesar de que nosotros nos olvidamos y somos imperfectos, tú no te olvidas, Señor, de aquellos a quienes has destinado para salvación. Gracias porque siempre te has guardado un remanente. Gracias, Señor, porque a pesar de que el Evangelio no sea predicado constantemente en los hogares o en esta sociedad, tu obra salvífica sigue siendo extendida a través de mucha gente. Gracias, Señor, por recordarnos que tenemos tu palabra para instruir a la generación que viene adelante. Gracias por darnos tu palabra para poder guiar a esta nueva generación en el temor a ti. Gracias porque el Evangelio ha alcanzado a tantos y seguirá alcanzándolo. Y gracias porque alguna vez ese Evangelio nos alcanzó a nosotros y tú nos llamas a alcanzar a las generaciones que vienen. Gracias, Señor, por recordárnoslo hoy, por no dejar pasar esto por alto y recordarnos que debemos mantenernos en pie de lucha, compartiendo, predicando, instruyendo a las generaciones que vienen, creciendo y a la que tenemos alrededor para que te conozcan, vean tu hermosura, el Evangelio resplandezca en sus vidas, caminen conforme a tu palabra en obediencia a ti. Te damos gracias, porque a pesar de la rebeldía de esta generación, porque a pesar de que hay una generación que también está aparte, tú sigues siendo un Dios misericordioso y lo seguirás siendo. No cambias. Gracias, Señor, por tu misericordia y amor para con nosotros, porque eres lento para la ira, pero grande en misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Hermanos, ¿qué tal si vamos a terminar este tiempo con una canción más, adorando a Dios y dándole gracias por quien es Él? Hoy venimos llenos de júbilo y de gratitud. Proclamamos tu fidelidad y tu salvación. Oh. Hoy cantamos de tu gran bondad e infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos ser
Gracias, Dios. Gracias por tu gran bondad, por tu gran misericordia. Y como decía esta canción, ayúdanos a proclamar tu gran verdad, tu infinito amor, que grandes son tus obras y que esto pueda ser de ejemplo para que las generaciones también lo hagan y continuemos en esa gran comisión de predicar el Evangelio. Y quisiéramos terminar este tiempo en oración, entregando este día a Dios, pero también pidiéndole a Él que nos ayude a meditar durante el día en esta porción bíblica y que nos ayude a predicar y a proclamar su Evangelio entre nuestro círculo de influencia cercano, entre nuestra familia, entre los de nosotros, pero también aquellos a quienes no conocemos y que necesitan conocer al Señor. Tal si entregamos este día en las manos de Dios, terminamos con una oración. Señor Jesús, gracias. Gracias por este tiempo increíble y maravilloso que nos has permitido, Señor. Gracias porque en tu presencia y en tu palabra podemos encontrar dirección, paz, gozo. Podemos conocerte más. Podemos hallar instrucción. Dios, te pedimos que lo que hemos escuchado de ti hoy, aprendido a través de tu palabra, lo podamos poner en práctica. Ayúdanos a proclamar el Evangelio, a proclamar las buenas nuevas a las generaciones que vienen levantándose, para que sean generaciones que te conocen, que te temen. Oramos por eso, Señor Jesús. Te pedimos que nos acompañes en este día, que nos ayudes a reflejarte en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestros quehaceres, en todo lo que hagamos. Que nos ayudes a poner esta semana en práctica esta palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y siempre lo serás. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, que tengan un feliz día, que Dios les acompañe, que podamos seguir meditando en todo el día este texto o esta porción bíblica. Y Dios los bendiga. Y tu verdad será por las generaciones, tu misericordia. Mi alma está pegada a ti, nunca terminará. porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.